Buenas noches. En este momento estamos realizando una videollamada porque por temas de distancia y de tiempo no podemos juntarnos, pero hemos tratado de realizar el trabajo de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es el trabajo correspondiente a trabajo 3, me parece, el cual consiste en un debate, eligiendo dos películas, las cuales hemos elegido, que son Spotlight y Magallanes, ¿no? Bueno, hablaremos en primer lugar de Spotlight y voy a hacerles un resumen muy rápido, una breve sinopsis. La película trata de un grupo de periodistas pertenecientes a una redacción de un periódico, de un diario estadounidense, norteamericano en Boston, y su misión es resolver casos polémicos y en particular va a tratar de desenmascarar a la Iglesia Católica en cuanto al tema de abuso de menores, que es un tema muy conocido, muy polémico, que ocurre no solamente en el país de Estados Unidos, sino en Perú y otros países del mundo, donde los padres o curas abusan de estos menores con tocamientos y etcétera de cosas, ¿no? Entonces, esta redacción se va a encargar de buscar pistas, hablar con gente, con jueces, con abogados y con padres, para poder desenmascarar a la iglesia, ¿no? Y así empieza la película. Sí, bien, como Omar ha hecho la breve sinopsis, básicamente el tema principal de esta película se basa en cómo este grupo de redacción logra reunir las pruebas, ¿no?, para desenmascarar a la iglesia que por años había tolerado estos abusos contra los menores, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos toda esta historia con, por ejemplo, una de las ideas que nos dice Martín Santos Anaya, que es que un Estado debe aplicar leyes impersonales y tratar a todos como dos gotas idénticas de agua, ¿no? Y que digamos que las reglas que se aplican deben ser las mismas para todas las normas, las reglas, las leyes, todas deben ser las mismas. En esta película se ve claramente que las leyes favorecen los intereses de la iglesia en contra de, digamos, los derechos que tenían estos niños, los cuales fueron abusados por años y de una manera sistemática. Entonces, claramente vemos que todo este sistema de la iglesia ya se ve institucionalizado en Boston, en Estados Unidos, e incluso la iglesia tenía ya todos los contactos, los vínculos con los fiscales, con los abogados, con todos los altos funcionarios del Estado, para que las decisiones que se tomaban a nivel político sean, digamos, a favor de la iglesia, algo que era pues totalmente inaceptable, ¿no? Eso, digamos, por un lado, que no se respetaban los derechos de todos por igual, y por otro lado tenemos que la iglesia era un grupo de poder muy importante en ese estado, al punto que, digamos, podía controlarlo todo. Incluso hasta los documentos que eran de dominio público, ellos ejercían control sobre eso para que las demás personas no tuvieran acceso a esas pruebas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo se aplica también una de las ideas de Dargent, que normalmente o últimamente en nuestro país, por ejemplo, el poder está centralizado en ciertos grupos. En el Perú, por ejemplo, los tecnócratas, que influyen sobre los demás y que todo gira en torno digamos, a las ideas impuestas por estos grupos de poder. Y la iglesia es un grupo de poder precisamente porque el país es católico, porque un Estado es católico, y esto es algo que, digamos, se vuelve rutinario y que impide que, digamos, las leyes, las normas se apliquen en favor de todos, como es un sistema democrático y como lo debería ser, ¿no? Y la sociedad acepta esto. No sé qué piensas tú, Milagros. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, o sea, repitiendo lo que has dicho, creo que la gente que tiene poder, o sea, tiene como que poder sobre todo, mejor dicho. Y es como que nos hacen ver o nos muestran una pantalla haciéndonos creer que realmente, o sea, sí lo controlan, sobre todo con el hecho bueno, en el caso de la película, de los sacerdotes que violaban o se aprovechaban de los niños, de niños que obviamente, porque en la película especifican que básicamente ellos tenían como que un patrón, o sea, sabían a qué clases de chicos, o sea, en ciertos lugares, sobre todo los chicos que eran pobres, o sabían que tenían algún problema en el sentido de que sabían que no iban a poder hablar, porque eran callados, o los podían controlar. Entonces,
comparándolo con las lecturas que hemos visto, yo encuentro mucha relación con el tema de Francisco Durán, que habla de la informalidad, formalidad y la delictividad. En ese caso, me parece que, o sea, al principio nos hacen creer que todo tiene un sistema formal, pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no, que termina siendo algo delictivo. Pero el hecho de que, o sea, el Estado, bueno, la misma iglesia y todas estas personas de poder saben lo que ocurre y sin embargo no hacen nada. Es más, hasta lo tapan porque, o sea, lo sacan del lugar, o sea, el sacerdote que cometió en ciertas, en machas, no me acuerdo exactamente el lugar, pero bueno, la cosa es que ocurre en un lugar y los mueven y no especifican el por qué los mueven, simplemente ponen como que se cambió de ubicación o simplemente no sale, o en algunos casos por enfermedad, ponen que está mal de salud y simplemente lo sacan, cosa que no termina siendo como que no tan formal, y más que todo por el tema de la iglesia, porque en el caso del Estado son cosas que suceden, que está mal, pero suceden, pero no sé, o sea, creo que yo por ejemplo tenía un concepto totalmente de la iglesia y me parece que ahora ha totalmente cambiado. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, bueno, justamente también quería hacer un punto referenciando a Durán, ¿no? Que menciona cómo lo formal, que es la Iglesia Católica junto con el gobierno, pasa algo delictivo a su favor, o sea, no se aplican muy bien las leyes, ¿no? Esto lo puedo relacionar tanto con Durán como también con los PPT que se han dado en la última clase, del cual habla del desestabilizador de la democracia. Acá se ve un asunto probablemente de corrupción, porque se le da un poder mayor a la Iglesia Católica para que ellos puedan realizar estos actos que obviamente no son correctos para ninguno de nosotros, porque el violar a niños y todo eso que obviamente va en contra de sus derechos, pues el Estado pasa de la vista gorda, no toma cartas en el asunto, no se nota una autoridad, ¿no? Entonces eso podría considerarse como un desestabilizador de la democracia, ¿no? Tratando de relacionarlo un poco con los PPTs, ¿no? También con la lectura. Y también quisiera hacer un punto de referencia a una lectura que no hemos visto nosotros, lo he llevado yo en el ciclo pasado en Introducción a las Ciencias Sociales, que es de Guillermo Núñez, que habla de Hagamos de cuenta que no existe. Esta persona pues menciona de que el Estado, a pesar de ser independiente con la Iglesia Católica, muchas personas toman o quieren que exista un especialista para solucionar los problemas. En este caso, relacionándolo con la película de Spotlight, las personas toman como ese especialista a la Iglesia Católica. Y pues relacionándolo con un caso de actualidad, el problema que se dio pues de Con mis hijos no te metas, se daba el problema de la orientación, ¿no? Sobre la homosexualidad, y pues las personas enfocaban directamente a de que la persona que tenía la voz de la razón pues era el cardenal, no por el mismo hecho de que las personas buscaban siempre a un especialista. Bueno, más que todo a eso yo me centro, ¿no? Solamente quería mencionar sobre la otra lectura, pero de por sí se da pues una corrupción, creo yo, y una falta de autoridad del Estado y no poder frenar esta problemática. Sí, lo que tú dices, Luis, es muy cierto, igual que lo que mencionó Milagros y Susana. Es evidente que la Iglesia, me imagino que en todos los países católicos, es una transgresora de la ley, ¿no? Irrumpe la ley, la moldea a su favor, porque este tipo de escándalos me imagino que harán que se reduzcan los creyentes, ¿no? de la fe, que en algún momento también es un negocio para ellos, ¿no? Pero eso es un tema aparte, ¿no? Sí. No sé si Angélica tienes algo que agregar o prefieres ya comentar la siguiente película. Mejor, prefiero. Acabo de volver a conectarme. Haré otro breve resumen, que es Magallanes, una película peruana, que me parece que se estrenó en 2015. Bueno, esa película toca ciertos temas diferentes, ¿no? Es la historia de este ex militar, el señor Magallanes, que es el protagonista,
nos muestra un poco cómo es su vida post su servicio, ¿no? Y al parecer él había sido parte del cuerpo militar que estuvo en la sierra, especialmente en Ayacucho, tratando de encontrar y erradicar a los terroristas en estos años difíciles que pasó el Perú. Bueno, entonces, al ver la vida de Magallanes, nos damos cuenta que se encuentra con una vieja conocida, y esta vieja conocida es una joven que había sido torturada por ellos cuando irrumpieron en un pueblo de Ayacucho. La raptaron y bueno, abusaron de ella por un año, pasaron muchas cosas, finalmente ella sale libre, se escapa gracias a Magallanes, y bueno, tratan de mostrarnos el proceso de arrepentimiento que podría tener este hombre, y tratan de mostrar también la cruda realidad que se vivía en esas épocas de terrorismo, ¿no? Donde muestran a las Fuerzas Armadas que abusaban de la gente, asesinaban. Creo que el comité, la CBF, no recuerdo bien las siglas que significan, muestran que cerca del 35% de muertes que hubo fueron adjudicadas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el otro 65% fue para Sendero Luminoso. Bueno, Angélica, ¿qué nos querías comentar? Yo pienso que el tema central, el más importante de esta película es el abuso de poder. Como bien comentas, eran militares que abusaron por un año de una menor de edad que, o sea, no tenía ningún indicio de ser terrorista, su familia no era terrorista, y se puede hablar de que en tiempos de guerra, seas o no seas, si estabas en el mismo territorio, pagabas por todos en realidad, ¿no? Entonces esta niña en la película sale libre de la tortura que tenía y encuentra que todo su pueblo había sido asesinado, quemado. Entonces, si es que se podría decir que esta película habla de alguna lectura que se pueda unir como una lectura, podría ser discriminación, pero en el sentido del abuso de poder, en el sentido de ver a alguien inferior, de tratarlo como inferior. Después, no sé, quisiera que también me ayuden con esto. Con la primera lectura de Darjen, creo que el Estado había dado una orden de que se aniquilara o se capturaran terroristas. Esa era la orden. Después, lo que hacían los militares en los territorios de provincia, o sea, el Estado cerraba los ojos y solamente te manda esa orden, y lo que hagas aparte es tu problema, ¿no? Entonces, el Estado es parte de esta criminalidad porque acepta y no hace nada más que hacerse de la vista gorda. No sé, ¿qué me puedan decir ustedes? Bueno, creo que esto nuevamente me obliga a mencionar el PPT, que se habla pues de la desestabilización de la democracia, porque si el poder, en este caso pues el Estado, el presidente, ¿no?, quien imagino yo que ha dado la orden de esto para que se pueda dar la guerra, pues si este no tiene un control sobre ellos, pues es por eso que no se pudo prever, o en todo caso no se pudo saber que el comandante iba a abusar de esta chica. Creo yo que comienza todo desde arriba, ¿no? Si esta persona no sabe manejar en este caso los comandantes, porque ellos tienen que estar siempre guiados por un líder, que en este caso vendría a ser el poder ejecutivo. Si ellos no logran controlar esto, pues obviamente todo lo de abajo se va a ir de descontrol. Esto ya creo yo es una negligencia ya por parte del poder ejecutivo. No sé qué opinen ustedes, compañeros. Sí, bueno, o sea, aparte de, digamos que hubo un abuso de poder, por ejemplo,
cuando mencionan pues que estos militares abusaron de la niña, esta menor de edad, por un año, podemos relacionarlo, por ejemplo, con el tema de Santos Anaya, la idea que él habla del lenguaje jerarquizador cuando las autoridades abusan del poder que tienen para cometer actos discriminatorios. En este caso fue para violar a la niña, ¿no? Y vemos que también, por ejemplo, ¿quiénes son las víctimas? Son las personas más vulnerables, ¿no? Y confirmamos esta idea de Iván de Gregory, que nuestro problema en el Perú radica de que nuestra nación se constituyó sobre bases muy frágiles, porque desde prácticamente antes de ser, digamos, una república, antes de que San Martín, bueno, nos independizara y seamos república, siempre las personas, digamos, indígenas o las personas de la sierra siempre habían sido tratadas o menospreciadas, ¿no? Siempre han sido las personas más vulnerables, las que han sido abusadas, las que han sido, digamos, sometidas a trabajos duros, a trabajos de tierra. Siempre han sido las personas del campo, ¿no? Las personas de la sierra las que han sufrido o que han sido víctimas de abusos, de discriminación. Entonces aquí lo confirmamos en esta película de Magallanes, que fue esta menor de edad, una menor de la sierra, una menor que fue violada, que fue discriminada, porque incluso cuando ya había superado esta etapa y ya se había logrado escapar de estos militares y llega a Lima, incluso en Lima también en una de las escenas de la película es tratada como serrana de M por una usurera, ¿no? Que le había prestado un dinero para que ella sacara adelante su negocio y la menosprecia, ¿no? Por su condición, por su origen, digamos, de la sierra. Entonces se confirman varias ideas, ¿no? La de Santos Anaya, cómo las autoridades usan el lenguaje jerarquizador, digamos, abusan de su condición de autoridad para poder manipular a estas personas vulnerables, y también por otro lado cómo se confirma la teoría de Gregory de que siempre son estas personas vulnerables las que han sido víctimas, ¿no? De estos abusos. Y bueno, el Estado, como mencionas Luis, como mencionas tú Milagros, desde el Poder Ejecutivo no se ha hecho mucho para realmente, o no se ha hecho las cosas como se han debido hacer para combatir este problema, ¿no? Siempre hay un poder centralizado donde los beneficiados somos los de Lima, los de la costa, y siempre las personas de la sierra están de cierta forma olvidadas, ¿no? No sé si alguien tiene algo que comentar sobre eso. Sí, yo quiero agregar algo a lo que tú has dicho, que es relacionado a la lectura de Gregory. Que me parece que esta película también demuestra cómo el peronismo ha estigmatizado a la gente de la sierra, ¿no? Se ve, por ejemplo, como tú lo dices, esta señora usurera, la dueña del local que le alquilaba a Celinda, que es la otra protagonista de la película. Se ve cómo la trata de una manera despectiva, y no solo ella, sino también el hijo del coronel que la violaba, ¿no? Y aquí quiero citar a De Gregory, que dice que, bueno, es algo que creo que nos ha pasado en algún momento a nosotros o a alguien conocemos. Por ejemplo, De Gregory dice: muchos de nosotros mismos, si bien reconocemos la diversidad cultural, étnica y racial, porque nos la cruzamos en las calles, tenemos dificultades para aceptarla como algo positivo. Los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos, denominados indios o indígenas, han sido y siguen siendo la parte negada o vergonzante de nuestra diversidad étnica y cultural, ¿no? Que es evidente, ¿no? Hay mucha gente que se relaciona con estas palabras. Lo que acabas de mencionar, Omar, quería agregarle algo chiquitito nada más, es que nos damos cuenta que cosifican a las personas de provincia en esta película, los serranos de Ayacucho. O sea, que porque son serranos podían hacer lo que querían, como lo menciona el hijo del coronel. O sea, fácilmente él también podía utilizar a serranas, como así lo dijo, para satisfacerse sexualmente, y simplemente luego hacerse el que se olvida de las cosas, y como a nadie le importa un serrano más, un provinciano más, simplemente ahí queda el caso. De ahí queda la injusticia en esta película, ¿no? Algo que agregar antes de que Milagros también dé su opinión, es con respecto a lo de Santos Anaya, ¿no? Justamente se mencionan pues los términos estos de que son de la sierra, o algún tipo de detalle por el cual nosotros hagamos que exista una distinción, ¿no? Acá me gustaría citar a Santos, que menciona, ¿no? Los desconocidos o extraños
no son para nosotros conciudadanos, sino que son personas dotadas de características peculiares en los cuales nosotros exploramos con lupa lo más que podamos. Esto pues nos dice de que siempre la persona se va a querer creer superior buscando algún defecto o alguna peculiaridad en la cual nosotros digamos, ah no, nosotros somos de Lima y somos los más superiores, mientras que las personas que vienen de provincias o sean serranas o sean niñas y yo soy un comandante y ella es una simple ciudadana y yo puedo hacer lo que yo quiera con ella, ¿no? Y eso es lo que pues reflejaba la película. Y creo yo que también Santos Anaya pues en su lectura de con quién crees que sabes con quién estás hablando, resalta esto y pues es un punto muy referencial en base a la película. Yo, para añadir algo a lo que justo decía Angélica, yo creo que básicamente en ambas películas se ve cómo la gente que tiene poder se aprovecha de las personas que tienen menos. O sea, yo creo que lo he visto en ambas. Se aprovechan de las personas que obviamente saben que no van a hablar o que van a callar por mucho tiempo. O de personas que saben que obviamente, como decía Omar, tienen bajos recursos. Entonces, no sé, creo que para que haya un cambio debe empezar primero por ellos, ¿me entiendes? Con lo que decía Durán. O sea, yo creo que para que todo el Estado funcione bien y para que nosotros como ciudadanos podamos confiar en ellos, yo creo que debe empezar por ahí, ¿me entiendes? Para hacer un cambio total y así como que realmente poder confiar en ellos, porque si no, así como estamos, yo creo que no vamos por buen camino. Hay que centrarnos más pues en los derechos que se hagan respetar y que los demás también respeten, ¿no? Porque esto es no solamente una sola persona tiene que comenzar, sino que el otro también tiene que seguir y apoyarle, ¿no? Si uno va a querer hacer respetar sus derechos, el otro también tiene que aprender a respetarlos. Creo que Milagros lo ha resumido de una perfecta manera, que las dos películas pues se refieren a esto, ¿no? Principalmente a los derechos y a lo que siempre se ve a una persona superior y a una persona inferior. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Solo para concluir esa idea que me parece oportuna, básicamente si vivimos en un sistema democrático es porque todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Entonces, bajo el principio de un sistema democrático, no se puede permitir que se haga justicia solamente para las personas que tienen acceso a estos, digamos, funcionarios, que tienen los contactos, que tienen, digamos, ¿no?, el beneficio, se puede decir, de conocer personas con influencia y poder, sino que la ley se debe aplicar de manera impersonal en todos los casos, ¿no? Y es lo que, como dice Mili, en ambas películas no se da, sino que más bien se da a favor de los más poderosos y en contra de los más desprotegidos o los más vulnerables. Según lo que dijo Luis, solo una acotación de lo que dijo de que está el superior y el inferior, como una idea de tratar de no verlos como inferiores, sino que son personas que no tienen las mismas posibilidades para defenderse, para hacer valer sus derechos, su voz, pero, o sea, no son inferiores, simplemente no tienen las mismas herramientas que tienen otros, como los de altos cargos, como el Estado, como los militares, para poder hacerse valer, hacerse escuchar. Sí, para aclarar y para que no quede un poco la idea de repente suelta, al momento que me refería de superior e inferior era cómo se pintaba en la película, ¿no? Obviamente el superior e inferior dentro de mi mentalidad no existe, no todos somos iguales tal y como lo menciona pues Santos, que somos como dos gotas de agua. Pero pues lo que refleja la película obviamente muestra que una persona intenta y, por así decir, impone que es superior a otra solamente por tener muchos más recursos que la otra persona. No se esclarece, o sea, no opino de que así es, que uno es mayor a otro, no, sino que la película pues lo reflejaba así, ¿no? Bueno, chicos, creo que ya damos por concluida el debate. Así es. Espero hayamos aprendido bastantes cosas a partir de estas películas, que ambas son muy interesantes. Y ya, bueno, hasta el siguiente trabajo. Listo, hasta luego. Gracias. Gracias.